las pruebas y cómo hace notar que las pruebas que tiene que vivir, las tiene que vivir con Cristo Jesús. Muchas veces las pruebas son tan fuertes sobre nuestras vidas que el cimbronazo se hace tan turbio en nuestro corazón que hasta muchas veces dudamos de que Cristo está en medio del asunto. ¿No le habrá pasado a usted que muchas veces pasó por tantas cosas que si viene algo muy fuerte sobre su vida, lo único que siente es como que, ¿será que Cristo me abandonó? ¿Será que Cristo no me escucha? ¿Será que Cristo está enojado conmigo? ¿Será que estoy tanto pidiéndole al Señor y no me responde porque a lo mejor le he fallado? ¿Cuántas veces nosotras nos hacemos esa pregunta? Yo no sé ustedes, pero yo muchas veces me he hecho esa pregunta. Y eso es un mover espiritual a donde nos va llevando día tras día una madurez. La madurez en Cristo Jesús hace que Él tenga que permitir que nosotras recibamos siempre cimbronazos. Cuando parece que ya está todo bien, yo no sé si a usted le habrá pasado, pero cuando parece que ya está todo bien, de repente se levanta un tsunami de donde sea y uno dice, ¿de dónde salió esto? Si hasta ese momento estaba todo bien. Pero Dios lo permite. ¿Por qué? Porque necesita madurar nuestro espíritu delante de su presencia. ¿Saben que una de las cosas que yo recuerdo a través de esto es cuando Jesucristo tuvo que pasar esos 40 días en el desierto? Él tuvo que estar solo. No había nadie al lado de él. No solamente presencia de persona humana, sino que ni siquiera había presencia de Dios. Porque dice que él tuvo que estar en el desierto solo, teniendo que confrontar esos 40 días a la serpiente que se le presentara para que ver la disposición que iba a tener su corazón, si en realidad iba a estar maduro en el espíritu para enfrentar toda acechanza que después viniese alrededor de él, o si iba justamente a truncar todo plan en el cual él había sido llamado. Y cuando nosotros vemos y decimos, algunos dicen sí, pero qué fácil, él era el Hijo de Dios. Pero por más que era el Hijo de Dios, un latigazo él lo sentía porque era hombre. Las espinas en la cabeza las sintió porque era hombre. Él sintió los clavos en su cuerpo porque era hombre. Entonces significa que Jesucristo soportó por ser hombre, pero había una diferencia. Su espíritu estaba compenetrado con el espíritu del Padre. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que nuestro espíritu esté compenetrado en el espíritu del Padre. Y si no, fíjense ustedes lo que dice la palabra de Dios en Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirme a tus hermanos. O sea, si nosotros somos instrumentos para ser zarandeados, a través de esa persecución que podamos salir victoriosos, vamos a poder demostrarle a otros a través de nuestro testimonio que no es difícil pasar por una situación, sino que se supera a través de no perder la fe. ¿Qué es lo que debemos tener activo? La fe, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la fe de nuestras vidas? ¿Cuál es nuestra fe que nos activa? Entendiendo quién es Él. No tiene que haber duda alguna de quién es Él para con nuestras vidas. Así como un día nosotros tuvimos esa fe plena que Él entra en nuestro corazón y tomamos esa determinación de decir: Jesucristo, a partir de este día me reconozco que soy pecadora y entiendo que el arrepentimiento que viene sobre mi vida hace que yo te pida perdón por todo el pecado que he cometido. Y también, Señor, reconocer que vos sos el único dueño y Señor de mi vida, que sos el único santo, que sos el Rey soberano de todas las cosas. ¿Por qué estamos haciendo esa oración de entrega?
Porque estamos teniendo fe de que el que va a venir dentro de nuestras vidas, su presencia, hará que todas las cosas sean conforme a la voluntad de Dios. Entonces nosotras hemos recibido la oración de fe, la hemos hecho, hemos entendido, bueno, ahora yo voy a tener una vida distinta en Cristo Jesús, yo ahora voy a comenzar a caminar de otra manera, esta mujer caerá por tierra, morirá, después de las aguas pasará, la mujer nueva saldrá de ese lugar y comenzará a caminar una vida en abundancia. Fíjense los planes que cada una, yo no sé ustedes, pero ese fue mi plan. Esas fueron mis palabras cuando yo conocí a Cristo. El entender de que esa vieja mujer tenía que morir y que cuando resurgiera la nueva mujer, iba a ser la mujer en Cristo Jesús que iba a comenzar a caminar de una forma distinta. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Eso hace que yo dé un paso al costado a las cosas viejas. Y si yo doy un paso al costado a las cosas viejas, al dar un paso al costado significa que yo me estoy poniendo en otro perfil. Es como que me estoy soltando de un lugar para mudarme a otro. Es como cuando usted se muda a una casa nueva. Para entrar a una casa nueva, usted, ¿qué es lo primero que quiere? Por lo menos que esté pintada, que esté arreglada. Si hay que hacerle algo, que sea antes de que entremos. Entonces, usted le va a poner de lo mejor a su casa. Y si usted ve que hay algo viejo que no sirve de ese lugar, ¿usted qué es lo que va a hacer? Lo va a arreglar, lo va a restaurar. Porque lo primero que va a decir, pero mira, che, cómo vivía esta gente, lo que tenía, esto tenemos que cambiarlo. Me acuerdo cuando la hermana Blanca fue a vivir a donde hoy en día está viviendo, que era terrible el lugar a donde ellos habían ido. Yo creo, Blanca, que si alguno hubiese visto esa casa, te hubiese dicho, hermana, no vayas a ese lugar. Yo creo que ni un linchera vivía como estaba esa casa. ¿Saben? Si ustedes ven la casa de la hermana Blanca, es terrible el cambio que le han hecho a esa casa. Cómo ellos comenzaron a pintar, cómo comenzaron a arreglar los caños todos podridos debajo de la tierra, los caños de la luz creo que también estaban todos podridos. Era algo catastrófico, pero ellos miraron con fe. Ellos miraron con fe que ellos querían ese lugar. Entonces, no es imposible cuando un lugar tiene que ser restaurado. Está solamente a la disposición de tu corazón. Cuando tu corazón ya tiene un plan y un diseño, en donde vos querés que sea algo constructivo, algo valioso, algo que sea notorio para cualquier otra persona que lo vea, podrás decir, la verdad que tu fe hizo que vos tengas eso. La verdad que tu fe hizo que vos puedas lograr ese objetivo. Entonces, fíjense ustedes algo, a través de lo que nosotros estamos hablando, de lo que vivió justamente Pablo, que él iba a venir a ser probado, nosotros vamos a hablar justamente de las presiones y de las debilidades, que eso nos hace más fuertes. A través de pasar presiones o debilidades, nosotros nos haremos aún más fuertes. ¿Por qué? Porque el que se hace más fuerte a través de presiones y debilidades es aquel o aquella persona que está bien cimentada en la roca de Cristo. Es la persona de que, ¿saben que si nosotros tuviésemos que hacer un libro con el pastor de las muchas cosas que nosotros hemos vivido estando en el camino de Cristo, miren, tenemos diversidad de cosas, pero pruebas fuertes. Pruebas que hemos vivido con el caminar de Cristo. Y que muchas veces dicen aquellos que estudian el mover de los pastores, dicen que un pastor, llevando a cabo 3 años un ministerio, pasando esos 3 años, se puede decir que el pastor ha entendido el llamado que tiene. Pero muchas iglesias, cuando abren, llegan a los 3 años y cierran automáticamente porque no soportan la presión que hay. Los desencaja de tal manera que no soportan la presión que hay. ¿Y presión de qué? Presión de la gente. Presión de conformar a cada uno. Presión de solucionar distintas cosas. Presión de que el enemigo no desbaste allá ni al otro lado. Imagínense,
El tener que estar atento a todo lo que se mueve, a todo lo que quiere venir a tomar al rebaño, a que todo lo que quiere venir a distorsionar a la iglesia, a todo lo que quiere venir a desencajarla de lo que Dios ha revelado. Entonces, si uno no vive por fe, se desencajaría de tal manera que terminaría empastillada la persona. Para poder calmar los nervios, la opresión, para poder calmar las distintas situaciones que uno debe soportar. Entonces, por eso dice que muchos siervos que han intentado abrir iglesias han llegado a prevalecer hasta 3 años, más de eso no pasan. Cuando nosotros pasamos los 3 años con el pastor dijimos, se ve que estamos llamados para esto. Cuando pasamos los 4, bueno, saltábamos de alegría. Ya hoy que tenemos 7, 8, ya hoy tenemos 8, así que imagínense. Pero siempre estamos atentos, diciéndole, sos vos, Señor, el único que nos lleva a nosotros. Nosotros vamos como arriba de un carrito donde la misma presencia de Dios nos va llevando. Si nos bajamos del carrito podemos correr el riesgo de cualquier cosa. Porque no somos nada, muchachas. Yo no soy nada, el pastor no es nada, nadie es nada sin Cristo. Pero para caminar sobre la voluntad de Cristo, el enfocarnos hacia el propósito de Él, eso hace que nosotras podamos vivir con una fe activa. Y fíjense en ustedes algo. El Señor se le presenta a Simón y le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearos. Y yo me imagino, Simón habrá dicho, pero Señor, ¿cómo que va a pasar eso si yo estoy al lado tuyo? Nadie me puede sacar de al lado de tu presencia. He sido enseñado, he sido guiado por vos, hemos caminado juntos, hemos ayunado, hemos comido, hemos compartido, hemos vivido experiencias de sanidades, de milagros, de prodigios. Hemos visto tantas cosas, Señor. ¿Cómo puedo caer porque Satanás me va a venir a zarandear? Qué tremendo cuando uno se siente seguro de que a uno no le va a pasar. Qué terrible cuando uno piensa de que no, el Señor me está diciendo algo, pero es para que me fortalezca nomás. Fíjense en ustedes algo. Después de lo que le soltó el Señor a Simón, dijo que si era necesario, él iba a morir por Jesús, y aún si tenía que ir a prisión, él estaba dispuesto a ir a prisión. Ni siquiera sabía Simón de lo que estaba diciendo. Y cuando Cristo lanza una palabra, Cristo no solamente le estaba advirtiendo, ya se lo estaba profetizando, que iba a acontecer. Porque una profecía es algo que va a acontecer, no es algo que es lanzado porque sí. Y fíjense en ustedes algo, después en el momento en que pasó todo esto, vemos que Jesucristo acentuó esa palabra a través de Simón y le hacía ver algo en la palabra, que esa palabra iba a ser cumplida en el momento que Cristo fuese llevado para ser crucificado. Y en ese mismo momento, cuando Pedro ve que llevan a Cristo por la traición de Judas, en ese mismo momento Pedro va cerca de donde estaba él porque quería averiguar qué estaba pasando, qué le estaban haciendo, qué estaba aconteciendo. Y se le acerca a uno y le dice, ¿acaso vos no eras uno de los discípulos de él? No, estás equivocado. Una mujer le dice, vos también eras uno de los que andabas con él. Tú eres un discípulo del maestro. No, mujer, ¿te parece? En 3 oportunidades vino el zarandeo de Satanás y se cumplió la profecía de Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos esta palabra, la palabra de Dios lo que habla es esto. Dice que Pedro lloró amargamente. Y yo me imagino que una persona al llorar amargamente, una persona cuando llora amargamente, es una persona cuando tiene hasta en las entrañas guardado algo que ya no lo puede contener más.
Yo no sé si alguna vez a usted le pasó eso, pero a mí me ha pasado. Una vez tuve una experiencia terrible de soltar un llanto tan fuerte que lo contenía ya por muchas horas y ni siquiera yo me había dado cuenta. Y era por un amigo nuestro que había terminado de fallecer, y para nosotros darle aliento a la familia, yo me había guardado mi llanto, porque estaba compenetrada en que a la familia de nuestro amigo no le faltara nada. Pero cuando llego a casa y me voy a lavar la cara por el cansancio que tenía en ese mismo momento, es como que sentí que algo salió y largué mi llanto. Y se acercó al pastor y dijo: quédate tranquila, no te pongas mal. Y le dije: no, déjame, porque es necesario que haga esto. Es necesario porque la amargura, la angustia, cuando se guarda, te enferma, te lastima, trae otro proceso mayor y es peor del que vos puedas soltarlo en ese momento. Y después se me pasó, después me quedé tranquila, pero pude experimentar lo que es llorar amargamente. Y Pedro en esas condiciones estaba llorando. Yo me imagino que Pedro en ese momento de estar llorando amargamente habrá dicho: tenía razón el maestro. Se cumplió lo que él dijo, que yo lo iba a negar. Y yo tan ingenuo diciendo que iba a morir por él, tan ingenuo diciendo de que hasta estaba dispuesto a ir a la cárcel por él. Pero yo me imagino que una de las cosas que también Pedro declaró en ese momento, que él estaba dispuesto a algo, se le habrá ido toda esa credibilidad cuando vio todo lo que Cristo estaba pasando por cada uno de nosotros. Porque Pedro no era que estaba solamente calentándose en fuegos extraños, mirando de lejos nomás. Él veía lo que le estaban haciendo a Cristo. Dice que Cristo, con los latigazos que tuvo, no hubo parte de su cuerpo que no brotara sangre. No hubo parte de su cuerpo que su carne no fuese abierta. Imagínense en él diciendo: si Cristo está viviendo esto, ¿cuánto más nos van a hacer también a nosotros? Entonces, al perder esa credibilidad, Pedro flaqueó y en el zarandeo automáticamente cayó. Entonces ustedes fíjense en una cosa, a través de esta palabra lo que nosotros vemos es que no solamente que se cumple la palabra de Dios, sino que la diferencia de Pedro a Judas, entendemos que es porque él se arrepintió. Y nosotros hace la semana esta que pasó, este fin de semana, el día sábado, nosotros estuvimos justamente dando una restauración apostólica en el anexo de San Nicolás, a donde había muchos jóvenes y a donde había familias que pasaron por esa restauración apostólica, por pasar por ese encuentro en Cristo Jesús para poder entender el objetivo a lo que ellos han sido llamados, pero principalmente hacia dónde Dios los quiere llevar también. Muchas veces nosotros tenemos que entender que a través de estos procesos, de estas presiones o debilidades que nosotros pasamos, va a ser permitido para que nosotros podamos elevarnos en el espíritu y elevarnos a dimensiones mayores para lograr mayores objetivos también de parte de Dios. Dios nunca te puede dar algo grande si primeramente no procesa tu vida. Dios nunca te puede dar algo grande cuando no te ve todavía preparada para que vos lo puedas usar conforme a su voluntad. Dios necesita que tu espíritu sea procesado en las manos de Él, para que Él saque hasta el último jugo del aceite que Él ha depositado en ti. ¿Para qué? Para que tu lámpara sea bien lubricada y cuando tú tengas que ir a un territorio, a un lugar, o sea, entrenada para ir a cualquier situación que se te manda, vos seas una lámpara que ilumine todo alrededor y te puedas expandir aún mucho más allá. Ustedes saben y recuerdan, los que vinieron el día domingo, que yo les compartí una palabra. Compartí tanto el día domingo que ni me acuerdo. Voy a ver el video en YouTube porque ahí ya está bajado. Yo les compartí apenas que empezábamos que este es un tiempo de lo sobrenatural y que Dios nos iba a sorprender. Y yo compartí el testimonio de esa familia, de ese matrimonio que hace meses que Cristo los había llamado y estaban congregándose y que no tenían dinero, ¿recuerdan?
lo que pasó, algo sobrenatural, comenzaron a ver dinero que volaba hacia el lugar de donde ellos estaban y pagaron toda su deuda por eso. ¿Saben? Hablando en el día de ayer con la pastora, justamente con la pastora de San Nicolás, ella me decía algo, Sandra. Profeta, le quiero decir algo. Usted sabe lo que estamos viviendo en este tiempo. Estamos viviendo de que la gente tiene que cobrar o tiene que retirar plata de un cajero o le deben dinero por algo, y cuando van a buscar el dinero se encuentran con que le duplican la deuda. Le duplican lo que le tienen que pagar. Jóvenes que tenían que ir a cobrar por un trabajo que habían hecho y solamente iban a ir a recibir 800 pesos, se encontraron con que tenían el doble. Una mujer que le tenían que pasar por su hijo o sus hijos, no sé, que le tenían que pasar la plata a su marido, y cuando fue, en vez de tener lo que le habían dicho, tenía el doble. Trabajos que habían hecho, cuando fueron a cobrar su trabajo, lo sorprendieron porque le entregaron el doble. Entonces decía, entendemos que es una unción que se está desatando en este tiempo, que no es casualidad, es una unción, algo que Dios está derramando. Y lo creemos, y yo entiendo que es así. ¿Por qué? Porque este es el tiempo donde Dios quiere hacernos ver quién es Él. ¿Quién es Él? Nosotros decimos que somos bienaventurados porque conocemos de un Cristo y conocemos de un Dios sin haberlo visto. Nosotros creemos por fe. En la antigüedad, el pueblo de Dios, para salir de la tierra de Egipto, pudo conocer a Dios cuando hablaba con Moisés, cuando veían las maravillas y los milagros que Él descendía, la nube de noche, el fuego de noche, la nube de día, perdón. Veían cuando golpearon en la peña para poder tomar el agua. Veían cuando se abrió ese mar rojo. Ellos vieron, sus ojos vieron para poder creer. Hoy nosotras, sin haber visto cosas de Dios, pero digo cosas de Dios así en esa grandeza, en esa magnitud, porque cosas hemos visto, un montón de cosas. Yo siempre digo, el primer milagro que vi de parte de Dios y le creí y lo sellé diciendo, al Señor se lo declaré y le dije, nunca nadie me hará apartar de tu camino ni hacerme caer en nada, porque hoy entiendo quién sos vos, hoy entiendo que sos un Dios que existís. Y fue el primer milagro cuando Dios entró a mi corazón. Entonces, si vos no conocés un milagro, creo que te estás olvidando del primero, del principal y del más importante, que es cuando Cristo entró a tu corazón, cuando Cristo vino a tu vida y hizo una revolución que te transformó el 100%. Cristo vino sobre tu vida y comenzó a producir esa metamorfosis, a donde comenzó a transformar esa oruga a la gran mariposa que Él tenía preparada en sus manos. Y ustedes saben por qué les digo esto, porque Pedro, llorando amargamente, me imagino que primero mirando lo que le hacían a Cristo, pero también recordando lo que Cristo le había dicho y aún discerniendo lo que ellos habían vivido con Él. Entonces hay 3 puntos importantes. Primero está la palabra que Dios larga en nuestras vidas. Toda palabra que Dios larga en nuestras vidas será cumplida, porque ningún hombre y ninguna mujer podrá decir que tenemos un Dios mentiroso. El tema está que si la palabra no se cumple muchas veces es porque el hombre o la mujer la trunca, por su desesperación, por sus necesidades o por falta de fe o por lo que sea, trunca la palabra de Dios. Pero cuando tú esperas la palabra de Dios, la palabra en el momento correcto, en el momento indicado, que Dios diga, este es tu día, este es el día que yo entrego esta palabra, se cumplirá. Segundo punto, siempre recordaremos lo que Cristo hizo sobre nuestras vidas. Más allá de mirar o no mirar otros milagros, siempre debemos recordar el milagro que Él primeramente hizo dentro de nuestras vidas. Es el primer milagro que nadie te va a contar, sino que tú lo habrás vivido en carne propia, pero en una transformación en el Espíritu. Tercer punto, lo que nosotras siempre debemos recordar es que si Dios nos hace pasar por procesos y porque aún tenemos que pasar por presiones, es porque Él sabe que nosotras podemos dar para más.
Muchas veces uno dice, ¿por qué, Señor, estás permitiendo esto para mi vida? ¿Por qué, Señor, permitís que yo tenga que vivir esta situación? Porque el Señor te dice hoy, porque vos das para más. No te quedes en el tiempo. No te quedes en lo que te parece que solamente hasta ahí llegaste. No pienses que las puertas se te cerraron. No pienses que quedaste en el olvido. No pienses de que lo que vos habías planificado se murió. Nunca pienses de que lo que te entregué está adormecido. En el plan de Dios es pasar siempre por arriba de las barreras, pasar siempre por arriba de los obstáculos, pasar siempre por las situaciones difíciles, porque después de la opresión, después de la necesidad, después de la desesperación, veremos una gran victoria preparada por Él. Cuando nosotros vemos esta palabra, podemos entender algo. Él lloró amargamente. Y al llorar amargamente nosotros podemos entender que vino sobre él un tremendo arrepentimiento. Cosa que Judas no tuvo. ¿Y por qué yo les quiero hablar del arrepentimiento? Porque es tan importante el arrepentimiento en una persona. Es tan importante que le diría que es el centro del eje de lo que tiene que ir acoplado con la conexión del perdón. El arrepentimiento hace que vos puedas valorar lo que tienes en Cristo Jesús. Porque el arrepentimiento te lleva a que vos pelees la buena batalla para que no puedas perder lo que Dios puso sobre tu vida. ¿Saben que hay algo que a mí me sorprende siempre cuando yo veo gente que conoció de Cristo y hoy la ve fuera del camino de Dios? Y uno dice, ¿cómo esta persona puede estar en estas condiciones tan deplorables? Porque no me digan que si ustedes han visto a alguien que conocía de Dios y hoy no está más en el camino de Dios, está bien. Puede aparentar, pero es lo superficial. Pero ¿cómo está por dentro el recipiente? Seco. No hay nutrición. No hay una buena peña que le entregue agua. No hay nada que le fortalezca y que tenga ese fuego avivado, como decía la ministra Noelia cuando compartió hace unos días atrás. Entonces, cuando uno ve a una persona que conoció de Dios y uno dice, wow, pero esta persona era terrible lo que tenía de Dios. Yo fui testigo de cómo Dios usaba esta vida y ahora uno la ve en esas condiciones. Uno dice, ¿cómo puede ser? Porque no tuvo arrepentimiento. Porque por falta de arrepentimiento las personas se mueren espiritualmente. Porque el arrepentimiento te lleva primero a arrepentirte delante del Señor. Primero reconocer que le fallaste a Dios. Primero entender que debes reconstruir lo que permitiste que se quebrara dentro tuyo. Entonces el verdadero arrepentimiento que te hace, te lleva a que si hay un verdadero arrepentimiento en tu corazón, solo Cristo Jesús restaurará nuevamente todas las cosas. Pedro tuvo un verdadero arrepentimiento. Como le decíamos a los hermanos el día sábado, ¿arrepentirse de qué? Arrepentirse de lo que entiendas que le ha fallado a Cristo. Arrepentirte de que quizás a lo mejor hiciste algo que hasta te lastimaste vos misma. Arrepentirte de que quizás a lo mejor maldeciste a alguien. Arrepentirte de que a lo mejor sin darte cuenta lanzaste una palabra a tus hijos que lo lastimó terriblemente en el corazón y tenés que arrepentirte. Arrepentirte quizás de no amarte vos misma. Miren de cuántas cosas hay que arrepentirse. Arrepentirte de que un día el Señor depositó algo en tu corazón y hoy vos no lo estás ejecutando. Tantas cosas hay. Y Pedro se arrepintió de lo que dijo. Pedro se arrepintió de haber negado a Cristo. Porque pudo entender de que una palabra soltada por Cristo hacia su vida no fue porque sí, sino porque ya le estaba advirtiendo. Dios nos advierte de tantas maneras, muchachas.
nos ama tanto. ¿O acaso ustedes, si ven a un hijo de ustedes que sea bebé y apenas está aprendiendo a caminar y quiere pasar por arriba de la zanja, no van a salir corriendo y lo van a socorrer? De la misma manera Cristo hará con nosotras. Cuando Él ve que ahí no estamos por meter la patita, Él enseguida se aproxima para que nosotras no nos ensuciemos ni siquiera el zapato que tenemos. Y ustedes saben una cosa, Él se arrepintió. Y eso lo llevó a otro nivel a Pedro. A un nivel para que él se fortaleciera más y para que tuviese una fe más activa. Entonces Dios te va a fortalecer más. Y Cristo va a depositar esa fe activa. La fe activa que todas necesitamos. ¿Saben por qué? Porque quizás nosotras a lo mejor, a través de lo que dice la palabra, dice que pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto de que he rogado por ti, ¿de qué? De que tu fe no falte. ¿Por qué dice el Señor a Pedro que tu fe no falte? Significa que habrá momentos que para cada uno de nosotros va a querer venir algo que nos va a querer quitar la fe. Y eso es lo que debemos temer, que debemos tener